aprendiendo, porque hacemos diferentes programas con diferentes aplicaciones, pues a lo mejor no se nota tanto. En cambio, si vemos uno, nos enfocamos en algo en específico y lo vamos mejorando, pues poco a poco se van dando cuenta, pues primero vimos cómo darle los valores al programa mediante constantes y ya se hacían los cálculos, vimos suma, resta, multiplicación, o ya pudimos sumar varios números y luego hicimos la suma mediante un arreglo y con un ciclo, entonces pues ya se automatizó un poco. Y pues ahora vamos a hacer la suma de los mismos números, bueno, no de los mismos, pero de 5 números me refiero. O bueno, pueden ser los números que sean, podemos poner más. Pero el punto es que se van a introducir desde el teclado, que es como lo hacen sus primeros programas ya en forma en lenguaje C, cuando están aprendiendo el lenguaje, que ponen ahí sus instrucciones para el usuario de, por ejemplo, programa que calcula el área de un triángulo y luego ya aparece ahí un texto en pantalla. Dame la magnitud de la base. No, pues que, no sé, 15 centímetros. Ahora, dame la magnitud de la altura. Pues 20 centímetros. Y ya el programa empieza a hacer el cálculo y ya arroja una frase también ahí en pantalla que dice el área es tanto. Y pues los programas son prácticos porque no es necesario modificar el código para poder hacer nuevos cálculos. Es que en cualquier lenguaje eso siempre se busca. En tiempo de ejecución puedan ustedes interactuar con el programa, ya sea modificando su comportamiento o modificando los datos. Y que también el programa en tiempo de ejecución les arroje resultados o les avise de cosas que están sucediendo, ya sea en el procesamiento o en el exterior o en algún dispositivo que le tengan conectado al procesador o al microcontrolador. Entonces vamos a hacer pues el programa para leer los datos desde el teclado. Entonces, pues ponemos el nombre del programa, sumatoria de números introducidos por el usuario. Y ponemos la dirección base, que ya sabemos que es la 100, corresponde a la dirección 256. Y el modelo del programa, que hasta ahorita siempre lo hemos utilizado y lo vamos a seguir usando, el modelo small. El tamaño de la pila, el espacio asignado para la pila, que también es de 256. Y el espacio de datos. Aquí es donde vamos a ver algo nuevo, que es la manera de declarar arreglos vacíos. ¿Para qué? Pues para después poder, dentro del programa, darle los valores, ya sea desde el teclado o desde el mismo programa al hacer cálculos y ir llenando el arreglo. Entonces vamos a declarar el arreglo. Puede ser sumandos, que son los números que vamos a sumar, y ponemos la directiva define byte. Van a ser números de 8 bits y de hecho van a ser caracteres. Vamos a poner los números mediante caracteres, o sea, un solo dígito, para no extender mucho el programa, porque de por sí van a ver que va a quedar un poquito extenso. Entonces, para no hacerlo tan extenso, a fin de cuentas, ustedes ya con lo que van a ver ahorita pueden extrapolarlo y yo les voy a indicar cómo para aumentar y hacer que sea para n números o para n dígitos. Entonces, por lo pronto lo vamos a hacer para 5 dígitos. Entonces, hacemos esto. Con esto lo que estamos haciendo es definir el espacio. Bueno, aquí puede ir espacio, puede no ir espacio. El espacio de memoria para el arreglo de sumandos, que son 5 espacios de memoria de tamaño byte, o sea, de 8 bits. Ya sabemos que esto es define byte y que un byte es de 8 bits. Ahora vamos a declarar
otra variable, le suma, que es donde vamos a guardar el resultado, y lo vamos a inicializar con 0. Recuerden que antes declarábamos así, por ejemplo, suma, bueno, suma, luego eq 0. Pero esto que estamos haciendo aquí, o lo que hacíamos, era declarar, pues, de alguna manera una constante. ¿Por qué? Pues porque esta constante no iba a poder tener otro valor jamás. O sea, dentro del programa no podríamos asignarle otro valor. Siempre va a ser el mismo que tiene aquí. ¿Por qué? Porque lo que hace el compilador a la hora de ensamblar el código es, ya una vez que pasó por aquí y leyó esta asignación, entonces va a recorrer el programa y en todas las partes donde esté escrita la palabra suma, ya sea que la hayamos escrito por error o porque eso es lo que queríamos, ahí va a poner un 0. Entonces, donde digamos mob ax, suma, en lugar de suma lo va a quitar y va a poner un 0. O sea, en el código ya en lenguaje máquina, eso es lo que vamos a ver ahí, un 0. Y eso lo va a sustituir en todas las partes donde encuentre suma. En cambio aquí, como lo estamos haciendo ahorita, no estamos diciendo que suma sea una constante y que valga 0 y que lo sustituya en todas las partes donde esté suma, sino estamos diciendo que queremos asignar un espacio de memoria a suma para guardar un dato de un byte y lo vamos a inicializar ahorita con 0. Entonces ahora vamos a declarar, pues primero la instrucción al usuario, porque vamos a hacer la suma y el usuario va a introducir los datos mediante el teclado. Entonces tenemos que poner ahí una instrucción para que sepa lo que va a hacer. Entonces podemos poner instrucción. Vamos a evitar los acentos para evitar problemas. Instrucción y define byte, entre comillas simples. Y ahí le damos la instrucción al usuario. Podemos poner, bueno, como se acostumbra en C, dame, pues no sé. Bueno, ya dijimos que son 5, ¿verdad? Dame 5 números, ya definimos el espacio de memoria. Dame 5 números para realizar su suma. Y se cierra la comilla simple, pero recuerden que debemos de poner el signo de pesos para delimitar la cadena. Y bueno, vamos a poner 2 puntos ahí para que pues sea pues como estamos acostumbrados a verlo cuando nos piden la introducción de datos. Y le vamos a dar un espacio ahí para que pues no se vea amontonado aquí. O sea, por gramática, por sintaxis, a la hora de ver escrita una frase con 2 puntos o con una coma, después ponemos un espacio. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Y la segunda cadena es donde vamos a presentar ya la suma. Entonces podemos ponerle resultado. Definimos la cadena y podemos poner el resultado de la suma es, y los puntos, espacio y el signo de pesos. Y ahí va a imprimir el resultado de la suma. Listo, ya tenemos todo lo que queremos que se escriba en pantalla. Bueno, excepto el resultado, ¿verdad? Pero eso lo vamos a escribir pues una vez que se haya calculado. Ahora vamos ya con el código. Primero necesitamos imprimir las instrucciones y eso ya creo que lo hicimos en el programa pasado. Y bueno, bueno, no estoy seguro si lo hicimos en el programa pasado o no. Pero bueno, cada vez que tengamos que imprimir, que interactuar con hacer una interacción con el usuario, una interfaz de usuario, ya sea con el teclado, la pantalla, el ratón, la impresora, lo que sea que le conectemos, tenemos que usar interrupciones. Entonces, las interrupciones nos van a servir para eso, y en especial la interrupción 21 es la que contiene todos los servicios que permiten al usuario interactuar, o bueno, al programador definir las interacciones con el usuario. El servicio 9 es el que imprime las cadenas.
si es que lo vimos, y si no, bueno, pues el servicio 9 es el que imprime las cadenas. Hay que guardarlo en AH. Siempre los servicios los guardamos en AH y luego llamamos la interrupción. Aunque en este caso hay que hacer una cosa extra primero, porque necesitamos que imprima la cadena. Entonces ya llamamos el servicio 9, le decimos al procesador que vamos a usar el servicio 9, y como ese servicio implica imprimir datos en pantalla, vamos a decirle dónde están los datos. Entonces al registro de datos, que es de X, le vamos a mandar la dirección de la cadena, que está almacenada en la dirección donde está instrucción. Les ponemos offset, por ahí, sería offset instrucción. Y esto pues va a guardar en DX la dirección de la variable y va a escribirlo todo a partir de la D, que es la donde está la dirección de la variable. Al igual que en las cadenas en C, lo que guardan las variables son la dirección inicial donde está guardada la variable, entonces va a apuntar a la D y ahí va a agarrarse a imprimir todo hasta que llegue al signo de pesos y va a dejar de imprimir. Ahora sí vamos a llamar a la interrupción, quedamos que es la 21 en hexadecimal. Entonces, bueno, ahí ya imprimimos el texto. Ahora necesitamos leer el teclado, leer los 5 dígitos. Dijimos que vamos a poner dígitos de un solo, o sea, números de un solo dígito. Entonces solo necesitamos presionar una tecla por cada número, no dos ni más. Entonces necesitamos, obviamente, un ciclo. ¿Para qué? Pues para que esté leyendo el teclado y esté en espera de los números. Vamos a hacer ahora un ciclo. Creo que la clase pasada les comenté, o bueno, no sé si les comenté, pero hicimos un ciclo para sumar los 5 números. Lo que no recuerdo es si les comenté que se puede hacer con la instrucción loop. La instrucción loop hace esto de manera automática, con ayuda del registro contador. El registro contador es el registro CX, si recuerdan, de la clase, en una clase lo vimos. Vimos todos los registros. El registro acumulador, que es AX, el registro base, que es BX, el registro contador, que es CX, y el registro de datos, que es DX. Bueno, y hay otros registros, el registro índice, con el que recorremos las variables o los espacios de memoria, etc. Entonces, vamos a inicializar CX, porque no sabemos si pueda tener algún otro valor. Creemos que es una buena práctica inicializar siempre las variables y los registros. Entonces, CX le cargamos un 0 para asegurarnos que estén perdón, en este caso tenemos que cargarle un 5 porque es el número de elementos o de números o de ciclos que queremos que se ejecute, porque la instrucción loop decrementa CX. Entonces tenemos que guardarle el número máximo, que en este caso sería 5. Y luego, cuando encuentre la instrucción loop, va a decrementar CX y va a saltar a donde se le indique. Entonces ponemos aquí el ciclo de lectura. Y ahí vamos a leer el teclado. Para leer el teclado necesitamos, obviamente vamos a usar la interrupción 21, ya les dije que esta se va a utilizar siempre esta interrupción para todas las interacciones con el usuario. Entonces, entrada y salida de datos va a ser la interrupción 21. Pero en este caso, el servicio que nos permite leer una tecla o la presión de una tecla o un carácter que se introduzca desde el teclado es el servicio 1. Entonces guardamos el 1 en AH para indicar al procesador que vamos a utilizar el servicio 1 y le decimos que ese servicio está en la interrupción 21. Ya con eso el procesador sabe que necesita escanear la entrada a la espera de un dato que vamos a mandarle mediante el teclado. Y el código ASCII de la tecla que presionemos la va a guardar en DL. Entonces, perdón,
este servicio la guarda, cuando imprimimos se guarda en DL, pero cuando lo leemos se guarda en AL. Entonces aquí estaría guardándose el código de la tecla que presionamos en AL. Entonces, ¿qué sigue? Aquí cuando nosotros leemos el número, por ejemplo, si presionamos el 5, en el registro o en el subregistro AL, ¿qué creen que se guarde cuando presionemos el 5? O sea, se va a guardar el código ASCII. No se va a guardar un 5 como tal, porque es texto lo que estamos escribiendo. Es una tecla la que estamos presionando y a cada tecla le corresponde un código ASCII. Así lo decodifican las computadoras. La computadora que ustedes usan así funciona. Cada letra es un código y ese código puede ser llamado desde un programa o al presionar la tecla ese código se genera y por eso se escribe en la pantalla lo que ustedes desean. Es el 53, ¿no? El 53 sería ¿para qué, perdón? ¿Para el 5? Para el 5. Ah, ok. A ver, vamos a ver. A ver, sería creo que es el 48 para el 0. Entonces para el 5 sí sería el 53, exactamente. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a estar recibiendo. Puros códigos ASCII, como dijo su compañero. Vamos a recibir, si le mandamos el 5, es que presionamos la tecla 5, lo que va a guardarse en AL es un 53. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertir ese? Porque vamos a sumarlos. O sea, si solo los fuéramos a guardar, no hay problema. Ahí guardamos el 5 cuando queramos imprimirlo, lo imprimimos y se va a imprimir el 5 porque se va a imprimir el código ASCII y el código del 53 es el 5. Entonces, podríamos recuperar el dato perfectamente. Pero lo que queremos es sumarlos. Entonces, ¿qué va a pasar si sumamos el valor de AL con otro? Pues se va a sumar el 53 porque es el que está almacenado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertir ese 53 en un 5? A ver, alguien que se le ocurra qué podríamos hacer. A ver, vamos, ok, muchas gracias. Vamos a ver, si tenemos el 53 y nosotros queremos tener un 5, ¿qué podríamos hacer con ese 53? Por ejemplo, 53 menos. Restarle 48, ¿no? Exactamente. Restarle 48. Si le restamos 48, pues nos va a dar el 5. Y si fuera el 6, pues nos va a dar el código ASCII 54 menos 48, pues nos va a dar el 6. Entonces, todos los números, todos los códigos de todos los dígitos del 0 al 9, al restarles 48, nos va a dar su cantidad en entero. Y eso es lo que hace en lenguaje C la instrucción que convierte precisamente código ASCII a entero, la de A, TO, I. Y es esta, porque si la han visto. Y aquí adentro ponen el valor de la cadena numérica, por ejemplo, 175, y ejecutan esto. Por ejemplo, aquí ponen var igual a, y ponen esta instrucción, y en var va a guardar el 175, pero ya convertido a número. Va a ser un valor numérico. Entonces, esta instrucción de C lo que hace es tomar carácter por carácter, restarle 48 a cada uno, y luego después el 1, como fue el tercer carácter, lo va a multiplicar por 100, lo va a guardar en un espacio de memoria. Luego va a agarrar el 7, que ya lo convirtió mediante la resta, ya lo convirtió en un 7, lo va a multiplicar por 10 y lo va a sumar con el anterior, que fue el 100. Y por último va a agarrar el 5, que fue el último carácter o el primer carácter, como lo quieran ver, y obviamente esas van a ser las unidades, entonces directamente las va a sumar
con el 70 y con el 100 y nos va a dar el 175 y como resultado se va a almacenar en var el 175. Entonces, esto es lo que hace el lenguaje C. Y el lenguaje C, obviamente, al compilar, genera instrucciones parecidas a estas. Muy parecidas. Incluso pues va a generar más cosas porque el lenguaje C o cualquier lenguaje al compilarlo tiene, o sea, es susceptible de fallas y va a generar código de más, código basura que se le llama. Pero sí va a ser lo que ustedes quieren. Pero bueno, y aquí podemos ver más nítidamente qué es lo que hace o saber qué es lo que hace una instrucción en bajo nivel. Cuando nosotros sabemos qué es lo que hace una instrucción en bajo nivel o ya sabemos un poco de ensamblador, ya es más fácil que utilicemos las instrucciones o que sepamos incluso qué puede funcionar, qué no, o por qué a veces marca errores algo cuando lo hacemos. Por eso es muy bueno conocer el funcionamiento en bajo nivel de un sistema, no solo de un procesador, como estamos viéndolo aquí, sino de cualquier sistema. Bueno, entonces ahí leeríamos el carácter, quedamos que leemos el carácter y se guarda en AL. Y como su compañero dijo, hay que restarle 48. Entonces hay que hacer una operación de resta, que es con sub, de subtraction. Entonces a AL, que es donde está guardada el código ASCII, que de la tecla que se presionó, le vamos a restar los 48. Y de hecho, si les facilita más, bueno, yo creo que sí les va a facilitar. El 48 en hexadecimal es un 30. Entonces es más fácil relacionar los números con su código hexadecimal, el código ASCII, pero en hexadecimal. ¿Por qué? Pues porque el 30 es el 0, el 31 es el 1, el 32 es el 2, el 33 es el 3. Es más fácil hacerlo así. Entonces, bueno, si les sirve o les ayuda, pueden pensar mejor que ese número que se le resta es un 30, pero hexadecimal. Obviamente, entonces este es un 48, pero en hexadecimal sería un 30. Pero bueno, como de la manera en la que ustedes gusten ponerlo, pues sería lo mismo. Entonces a L le restamos 48 y ya con eso estaría convertido en un número entero. Ahora lo que resta es sumarle o sumarlo con el número anterior que se haya introducido. Sí, dime. La tecla que presionamos. Sí. Bueno, ahora hay que sumar ese valor que ya convertimos en entero al número que ya hemos introducido antes. Ahorita como lo estamos escribiendo para este programa, pues sabemos que no hay ningún número antes de esta línea, que no hay nada. Es la primera vez que vamos a introducir un número. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, podríamos moverlo a hacer esto. Mob AL o mob suma, AL. O usar alguna instrucción que permita cargar en suma el contenido de AL. Pero lo mejor y lo más fácil es ya de una vez hacer la suma en la variable que definimos, que es suma, tal cual, del valor de AL, que es el número entero ya. Y no va a afectar en nada, porque pues al inicio suma vale 0. Entonces si le sumamos el primer número, pues solo va a estar el primer número. Y luego va a estar el primer número y le vamos a sumar el segundo, luego el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces es correcto hacer esto. Ahora vamos a... si ustedes analizan lo que vamos a hacer aquí, es que va a aparecer esto y enseguida nosotros vamos a empezar a escribir los números. Entonces, por ejemplo, presionamos el 4, se va a ver así. Pero voy a recorrer esto para acá para que no estorbe. Vamos a presionar el 4 y luego podríamos presionar el 6 y luego el 2 y luego el 1 y luego no sé, el 3. Pero pues esto no es nada agradable visualmente y no se entiende como un buen diseño de interfaz de usuario. ¿Qué podríamos hacer para que se vea mejor? Borre el dato anterior o haga un salto de línea para agregar el siguiente dato. Exactamente. Si hacemos un salto de línea, ya aquí se va a quedar el 4 y el siguiente número se va a escribir acá abajo, y el siguiente abajo y el siguiente abajo.
A lo mejor ahí el único problema sería que ya no aparecería esto y solo aparecería en el primer dato. Y ya en los siguientes ya nada más estaríamos viendo nuestro número escrito en una línea nueva. Entonces, bueno, pero esa es una opción, irnos por salto de línea y cada valor meterlo en un renglón distinto. Otra podría ser también insertar espacios entre los números. Entonces, bueno, al menos ahí ya se vería un poco mejor y sabríamos que el número pues es de un dígito, los números son 5 números de un dígito y no se vería como una cifra de 5 dígitos, no se prestaría a confusiones. Porque puede ser que, imagínense que hagan un programa donde acepte números de 2 dígitos y está así, y que no esté limitado a 5, ni a 2, ni a 3, sino que se pueda poner los que ustedes quieran y que para terminar con los datos se presione el Enter. Entonces, en cuanto se presione el Enter, va a dejar de leer los datos. Entonces, podríamos leer los datos que nosotros queramos sin ninguna limitación. No tendríamos que... podríamos aquí definir 50, por ejemplo, como lo hacemos a veces en C, que decimos, vamos a declarar una variable de un arreglo, y a veces lo ponen simplemente de 50 o de 20 y saben que van a utilizar como 10, no sé. Pero por precaución, pues definen más espacio. Entonces, igual podría ser aquí, podrían ser 2 dígitos y ser un número indefinido de dígitos. Entonces puede ser 1 o 2 dígitos. Entonces, ¿qué tal que el primero es el 4, el segundo es el 62, luego el 1 y luego el 3? Pues ya aquí se haría una mezcolanza y puede ser que ya al último no sepamos, no nos acordemos si era el 46, el 2, el 1 y el 3, o el 4, el 62 y el 13, o cualquier combinación. Entonces sería bueno pues separarlos, aunque sea por espacios, o incluso mejor con un comas. A lo mejor sería también mejor a la vista. El único problema es que si vamos a escribir una coma después de cada número que entremos, pues al último se va a ver una coma al final. En cambio, si escribimos espacios, pues al último se va a escribir un espacio, pero como no se ve, pues solo ustedes van a saber que se está escribiendo ese espacio. Pero bueno, ahorita lo voy a hacer con comas y ya ustedes pueden intentarlo de alguna otra manera para que experimenten ya cada quien en su casa. Entonces voy a escribir el carácter de la coma. Entonces sería, vamos a utilizar el servicio 2, que es el que se usa para imprimir caracteres. Y aquí sí, el carácter se debe guardar en DL, el que vamos a escribir. Y aquí le podemos poner su código. Podemos ir al código ASCII y ver cuál le corresponde al espacio. Es el 32 en decimal. Ajá, entonces sería el 20. Si es el espacio. Y si es la coma, sería ¿cuál? El 44 en decimal. Ok, entonces, para no estar viendo la tabla de código ASCII o tener que recordar algunos códigos, que pues mucha gente sí se acuerda de los básicos, pues es mejor escribirlo entre comillas. Y así ya no hay pierde. El procesador va a identificarlo como un carácter y aquí va a insertar el código ASCII del carácter, el valor. El que le corresponda, creo que dijimos que el 44, pues va a escribir el 44, ahí. Entonces ya vimos otra forma de representar datos. Podemos aquí poner el valor, que es 48, en decimal, o podemos poner el 30 en hexadecimal, o si es un carácter, que sí es, pues podemos poner incluso el 0. A fin de cuentas, el 0 es al que le corresponde el código 48. Entonces, cualquier forma de esas estaría correcta. Entonces, bueno, le dejamos ahí la coma y va a insertar una coma después de cada tecla que lea. Y ya nada más falta llamar a la interrupción 21, que es la que dijimos que se encarga de todas las interacciones con el usuario. Entonces, el servicio 2 se llama de la interrupción 21 y se manda la coma a la pantalla. Listo, pues ya hicimos todo lo que tenía que hacer el ciclo.
Nada más tenía que leer la tecla y luego convertir esa tecla en un entero, ese dígito que se presionó en un entero, y sumarlos todos los que presionemos, todos los que metamos ahí en la instrucción que nos da. Y luego, y insertar una coma entre cada número. Entonces aquí ya sería el ciclo. Aquí se cerraría el ciclo. Bueno, aquí, a ver, no recuerdo si se puede hacer esto, sí. Aquí lo que haríamos sería cerrar el ciclo. Entonces sería loop y tenemos que agregar la etiqueta para que sepa dónde es donde comienza el loop, el ciclo. Entonces sería ciclo de lectura. Entonces lee una tecla, la convierte en entero, inserta una coma y decrementa CX, ahora vale 4 y salta a ciclo lectura. Nuevamente lee otra tecla, la convierte en entero, inserta una coma y decrementa CX y ahora vale 3. Y así hasta que CX valga 0. Y cuando valga 0, esto ya no va a mandar, no se va a ejecutar. O sea, no va a mandar otra vez acá, sino que esta ya queda inhabilitada y se va a la siguiente instrucción. Entonces, cuando CX valga 0, se va a acabar el ciclo. Y ahora, ¿qué necesitamos? Pues vamos a analizar otra vez. ¿Dónde vamos? Vamos aquí. Ya escribimos los 5 dígitos separados por comas. Ahora va a calcular el resultado. Va a calcular el resultado y va a escribir esto y después aquí le va a poner el resultado enseguida. Entonces, si lo dejamos tal cual y aquí imprimimos, porque de hecho aquí tenemos el fragmento de código que lo hace, vamos a reutilizarlo ahí para no volver a escribirlo. Entonces, esto nos va a imprimir, ahora tenemos que imprimir el resultado. Entonces, ponemos aquí, resultado. Llevamos el servicio 9 de la interrupción 21 y cargamos en DX la dirección de resultado. Entonces, se imprime en pantalla. Pero, ¿qué va a pasar? Pues se va a imprimir justo después del último número que escribamos. Bueno, después de la coma, de la última coma que se escribió. Ahí se va a escribir esto. Y enseguida el resultado. Entonces, esto se va a escribir en el mismo renglón. Ahora sí hay que hacer lo que decía su compañero de saltar a una nueva línea para que no se amontone todo ahí, porque esto sí ya no tendría nada que hacer en el mismo renglón que esto. Entonces hacemos el salto de línea. ¿Alguien recuerda, alguien ha hecho alguna vez en C el salto de línea? ¿Recuerda cómo es? ¿Qué códigos se utilizan? Era una barra invertida en. Ajá, en C podemos hacer la barra invertida N, que es la nueva línea, o también le podemos poner el código ASCII, que, bueno, en este caso se necesitaría el 10 y el 13, porque se necesita un salto de línea y también se necesita un retorno de línea. Se le llama, porque el retorno de línea lo que hace es que donde estemos, aquí, va a estar en la última coma, van a estar aquí los 5 dígitos, la coma va a estar aquí, y con el salto de línea, con el regreso de línea, se va a ir el cursor hasta acá y va a quedar aquí. Y si escribimos, pues se va a sobreescribir aquí todo. Entonces necesitamos un salto de línea además. Con el salto de línea va a pasar a la siguiente. Pero necesitamos hacer las dos cosas. El retorno de línea y el salto de línea. El retorno de línea antes se llamaba retorno de carro porque todo estaba muy relacionado con las máquinas de escribir. Entonces se hacía un retorno de carro donde era un regreso y salto de línea. Y en el código ASCII, los códigos que corresponden a esas dos funciones son el 10 y el 13. De hecho, si ven en algún código ASCII, en el código 10, van a ver que dice New Line, o sea, nueva línea, y donde está el código 13, dice CRET o retorno de carro, a veces le ponen en español. Es lo que yo les decía. Entonces, vamos a utilizar los dos, el 10 y el 13. Y ahora sí, bueno, les comento lo que les había dicho al principio, de que en el código ASCII hay cerca de unos 20 o 20 y tantos códigos que no son imprimibles, son caracteres de control, y antiguamente los usaba la impresora para interactuar con el procesador y saber cómo ir imprimiendo
los datos. Entonces le mandaban caracteres, pues imprimía caracteres. Entonces se agarraba a imprimir el texto y luego le mandaban un 10 y un 13, entonces hacía un salto de línea y retorno y escribía en el siguiente renglón. Entonces todo era mediante esos códigos. Bueno, ya estamos de nuevo. Bueno, les estaba diciendo que en la impresora antiguamente, pues así interactuaba con el procesador y todo lo se le mandaba mediante códigos ASCII y que el Word actualmente pues funciona, o todos los programas con procesamiento de texto pues funcionan así. Los códigos ASCII pues siguen siendo códigos totalmente funcionales y que siguen vigentes en los dispositivos programables, incluso en su celular. O sea, todos los caracteres que ponen pueden hacerlos mediante códigos ASCII. A lo mejor ya no es tan común verlo así en el celular, pero pues sigue siendo todo en códigos ASCII. Y pues entonces vamos a hacer esto de imprimir el 10 y el 13 para hacer el retorno de línea y pasar a la línea de abajo. Entonces, bueno, podemos de hecho reutilizar el código de aquí. Lo estoy separando así por fragmentos el código para que vean y recuerden cada cosa, que cada fragmento que estoy separando hizo una cosa distinta. Entonces, aquí lo que queremos que imprima es el carácter 10 y acá queremos que imprima el carácter 13. Ya sabemos que en conjunto lo que van a hacer es una nueva línea y retorno. Listo, aquí ya estamos en la línea, en el renglón de abajo. Y ya se realizó la suma. Ya el resultado está aquí en suma, la fue realizando conforme íbamos leyendo. Hay mucha gente que en este tipo de programas prefiere primero leer todos los datos y luego hacer la suma. Pero bueno, aquí nos podemos ahorrar un ciclo, porque obviamente si hacemos aquí la lectura y después más abajo hacemos la suma, tenemos que hacer otro ciclo para la suma. ¿Por qué? Pues porque tenemos que recorrer un vector, un arreglo. Entonces aprovechamos mejor y lo hacemos durante la lectura de los dígitos. Ahí mismo lo sumamos, entonces ahí ya tenemos la suma lista. Y ahora vamos a, bueno, ya imprimimos bueno, es que esto lo había puesto antes, ¿verdad? Ya habíamos impreso el resultado y luego les dije que teníamos que imprimirlo abajo porque si no se iba a amontonar todo, entonces vamos a cambiarlo de aquí. Ahora sí, ya está la nueva línea. Entonces aquí sí imprimimos el resultado y ahora tenemos que imprimir la suma, el resultado tal cual. Para esto, pues, necesitamos hacer varias cosas. Primero, vamos a pasar suma al registro AL. Y ya sabemos que cabe en AL porque son números de un dígito, números decimales de un dígito. Entonces, el número mayor que podemos
lograr en la suma, ¿cuál sería? Pues si son 5 números, son 5 dígitos, pues el mayor número sería 45. Eso es lo más que podemos lograr con la suma. Entonces, obviamente va a caber en AL. Entonces, bueno, vamos a primero asegurarnos que AH vale 0. Ahorita les voy a decir por qué me aseguro que AH sea 0. Porque el suma lo vamos a mandar a AL. AH no se va a afectar, pero hay que asegurarnos que sea 0 ahorita. Y ahora sí, mandamos lo que está en la suma al subregistro AL. Y aquí vamos a usar una instrucción especial, una de las que no utilizan parámetros operandos. Y es esta instrucción AAM. Y esa instrucción lo que hace es tomar el registro AL y convertirlo en BCD. Entonces, por ejemplo, si en AL está incluso en decimal, entonces si en AL está digamos, un 25, va a agarrar el 2 y lo va a poner en AH y el 5 lo va a dejar en AL. Y si hay un 30, un 32, no sé, pues va a agarrar el 3 y lo va a poner en AH y el 2 y lo va a poner en AL. Y entonces ya vamos a tener los dígitos de las decenas y de las unidades listos para imprimirse. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no vamos a tener que agarrar la suma, ver cuánto es, dividirla entre 10 y el resultado va a ser las decenas y el residuo sería las unidades, ¿no? Ese sería el procedimiento que haríamos si no pusiéramos esta instrucción. Dividiríamos suma entre 10 y el resultado de la suma, que ya sabemos que se guarda, si recuerdan, se guarda en AH, el resultado se guarda en AL, creo, y el residuo se guarda en AH. Entonces, AL sería las decenas y AH sería las unidades. Y aquí lo hacemos con una sola instrucción. Entonces, bueno, les comento para que vean pues que hay varias maneras de hacerlo. Bueno, aquí ya lo tenemos convertido a BCD, que les digo, BCD lo único que hace es, si es el código 38, pues manda el 3 a AH y deja el 8 en AL. Entonces, bueno, separa en caracteres, digámoslo así. Entonces, ahora, en la siguiente instrucción o en las siguientes instrucciones, lo que debemos hacer es lo contrario que habíamos hecho. Recuerden que ahorita no tenemos los números, tenemos el código ASCII del número. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a sumarles 48, porque si cuando teníamos el código ASCII de la tecla presionada, le restábamos 48 o 30 en hexadecimal para convertirlo en entero, pues ahora hay que convertirlo en carácter para poder imprimirlo en pantalla. Porque si imprimimos por ejemplo, el 2 o el 3 o el 9, pues no va a pasar nada, ya sabemos que esos caracteres no son imprimibles, o si imprimimos el 13, pues este es un retorno de carro, entonces hay que convertirlo a carácter. Entonces aquí ya está separado, ahora agarramos AH, sería a ver, necesitamos primero cambiarlo a otro registro para poder entonces poder sumarle uno a uno el 48. A ver, vamos a cambiarlo a BX. A ver, sería mod BX, AX. Entonces, ahora sí, quedamos que aquí ya está separado en dos, en AH y en AL. Entonces, ahora va a estar en BH y en BL. Ahora sí, le sumamos los 48 a BL, 48 y a BH
Y aquí lo ponemos en hexadecimal para que recuerden que puede hacer de cualquier manera. Y ya tenemos entonces, ahora sí, el carácter de las decenas y el carácter de las unidades. Ahora ya nada más falta imprimirlos. Vamos a imprimir primero las decenas. Entonces quedamos que para imprimir caracteres, ¿qué era? Pues esto de aquí. Pues eso es lo que vamos a usar. Vemos acá 2 veces porque son decenas y unidades. Entonces primero imprimimos las decenas. Entonces llamamos al servicio 2, cargamos en DL lo que hay en BH, que son las decenas, y ahora sí llamamos la interrupción 21 para que lo imprima. Y luego otra vez llamamos al servicio 2 de la interrupción 21, y en DL cargamos, pero ahora BL, que son las unidades. Y ya tenemos el texto de aquí, y aparte ya imprimimos decenas y unidades. Pues ya se acabó el programa, ya no hay nada más que hacer. Entonces terminamos el programa con red para que regrese el control al sistema operativo y vamos a ejecutar o a simular el programa. Aquí está ya la ventana de simulación. Vamos a irnos ahorita paso a paso. Va a cargar el 9 en AH, que es el servicio. Aquí está en AH el 9. Y luego vamos a cargar en DX la dirección donde está guardada la cadena o el arreglo de caracteres, con la cadena pues. Y se va a guardar entonces en DX. Y se fijan aquí, se guardó en la dirección 108. Aquí podemos ver DX. Está guardado en la 108. ¿Y cuál es nuestra dirección base? La 100. Entonces, el offset o el desplazamiento que se llama desplazamiento porque es la dirección a partir de la base en donde se guardó la variable. Entonces se guardó en la 108. Está un poco después de la dirección base. Ok, bueno, vamos a ir con la siguiente. Aquí ya vamos a ejecutar la interrupción, la vamos a llamar y se va a imprimir el texto en la terminal del emulador. Aquí está. Les voy a compartir la pantalla. Si alguien lo está ejecutando junto conmigo, pues ya lo vio ahí en la pantalla la terminal. Para los que no lo están ejecutando, aquí está la terminal. Pues es como una terminal como la que están acostumbrados a ver, por ejemplo, en Arduino, en MS2, etcétera. Y aquí vamos a poder nosotros ver datos, tanto los que nosotros imprimimos como los que el procesador nos puede mandar. Entonces ahí está el texto que nosotros definimos. Dame 5 números para realizar su suma. Bueno, voy a ejecutar otra instrucción. ¿Cuál sería? Vamos a cargar. Bueno, voy a regresar aquí. Aquí está. Vamos a cargar el número 5 en CX, que es el registro contador. Y aquí está el 5 en CX, que es lo que vamos a usar para el loop. Y ya entramos aquí en el loop. Vamos a cargar el servicio 1 de la interrupción 21, que nos permite leer el teclado. Entonces cargamos el servicio 1, aquí está en AH el 1. Y vamos a llamar la interrupción 21. Y ahora sí, ya nos está pidiendo que pongamos un número. Bueno, voy a compartir la pantalla de la terminal. Pero me faltó decirles aquí en la pantallita de la simulación, aquí estamos otra vez. Si se fijan, aquí dice waiting for input, o sea, esperando por la entrada. ¿Por qué? Pues porque el procesador leyó una instrucción donde está
pidiendo entrada de datos desde el teclado. Entonces aquí está esperando, nos está diciendo la pantalla de simulación que se está esperando por el dato para que lo pongamos. Ahora sí voy a regresarme a la pantalla de la terminal. Y voy a ejecutarlo. Bueno, ahorita voy a poner un dato. Ahí está el 5. Y ahora tendría que ejecutarla. Bueno, lo voy a hacer un par de veces para que vean el funcionamiento y luego después lo ejecuto de una sola para no estar haciendo esto. Aquí estamos, ya se regresó, se fue al loop, se decrementó de hecho el valor de, a ver, ¿dónde está? A ver. Ahí va a, le va a restar el, pero ahí ya leyó apenas leyó la tecla, ¿verdad? El carácter que le dimos que fue el 5, ahora lo va a convertir en entero. Quedamos que el valor se iba a quedar en AL, aquí está. El 5, ya les había dicho que en hexadecimal es más fácil porque sabemos que el 30 es el 0, el 31 es el 1, entonces el 35 es el 5. Sabemos que introducimos el 5, aquí se ve en AL. Ahora vamos a restarle 30 para que nos quede el 5 y aquí tenemos ya en AL el 5. Ahora sí es un entero que vale 5. Y lo vamos a sumar a la variable suma. Eso no se va a ver porque no tenemos aquí la posibilidad de ver la variable. Tendríamos que buscarla aquí en el mapa de memoria, pero bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a llamar al servicio 2 de la interrupción 21 y vamos a imprimir una coma después del 5. Y ahorita se va a ver en la terminal. Aquí está. Voy a compartir la pantalla de la terminal. Aquí está la coma. Ya se escribió la coma y ahora va a leer el siguiente carácter. Bueno, y aquí está. Ya está. Ya llegó a la última instrucción del ciclo, que es la del loop. En cuanto ejecute esta del loop, van a ver cómo se va a decrementar CX, que valía 5 al inicio. Entonces, como ya leyó una vez una tecla, ya hizo un ciclo todo completo. Al momento de ejecutarla, se va a decrementar CX, ahora vale 4. Y luego vamos a leer la otra tecla o dígito y va a valer 3, 2, 1 y 0. Y cuando valga 0, ya se va a ir a imprimir el resultado. Entonces, como les decía, lo voy a ejecutar ya de una sola para no estar yendo y viniendo así de pantallas, que es muy tedioso. Entonces ya voy a poner los 5 valores. Sería, a ver, el 6, el 9, el 1 y el 7. Y ya nos da ahí el resultado de la suma. Bueno, aquí está. Entonces, bueno, ya se introdujeron los 5 números y se imprimió el resultado de la suma, que es 28. Son 6 y 5, 11 y 9, 20 y 8, 28. Entonces, pues ese sería el funcionamiento del programa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por el momento no, profe. Oh, muy bien. No, pero todo bien. Muchas gracias. Ok, entonces, pues ya con esto que vimos hoy, ya ahora sí, bueno, con la clase anterior ya les había comentado que pueden hacer cualquier cosa, porque ya podían hacer todas las operaciones aritméticas y aparte tenían las condicionales, los saltos. Entonces lo único que faltaba, y podían incluso imprimir datos en pantalla, pero no podían leer datos o sea, ya habíamos leído una tecla que hacía
tenía una acción, terminaba el programa o generaba algo ahí, se puede hacer cualquier cosa, pero no veíamos lo que presionábamos. Les decía que ese servicio de lectura del teclado no tenía eco, entonces lo que se presionaba no se veía en la pantalla. Ahora con este servicio que usamos, el 2, aquí sí se ve, creo que el otro era el 7, por el que no se veía la tecla que presionábamos. Con el 2, perdón, con el 1, sí se ve todo lo que entre desde Profe, el si teclado. sigue viendo la pantalla del programa. Muchas gracias. Y son yo con las pantallas, aunque estamos en el mismo programa, casi cada pantalla, no todas, pero sí varias pantallas subpantallas del programa requieren de que se compartan por separado. Bueno, les decía que en la clase pasada, pues ya habíamos visto cómo leer el teclado, pero no se veía el eco en pantalla, o sea, nunca veíamos lo que presionábamos. Presionábamos la S, creo, para que se terminara el código y se escuchara algo, pero pues no se veía nada que presionáramos, que igual no era necesario verlo, ¿verdad? Pero ahorita sí es necesario porque estamos introduciendo datos que queremos que se les realice una acción. Entonces, queremos asegurarnos que lo que estamos escribiendo, pues sea lo que queremos. Entonces, el servicio 1 sí genera eco de lo que se introduce mediante el teclado. Por eso estuvimos viendo ahí los números que estábamos tecleando. Y con esto, pues ya podemos hacer muchas cosas, porque les digo, como el ejemplo que les daba hace rato de un programa que calcule el área del triángulo o de un cuadrado, ya aquí podría ser, dame el valor o la magnitud de la base del rectángulo, 2 puntos, y ya aquí una interrupción para leer el teclado, y ya le dan no sé, por un 6. Y luego en la siguiente línea, hacen un salto de línea y todo, y luego dame ahora la magnitud de la altura, y ya le dan, no sé, un 5, y ahí primer resultado, que sería base por altura, y les pondría ahí un 30 como resultado. Ya les diría, el área del rectángulo es 30 unidades cuadradas. Entonces, pues ya podrían hacer cualquier cosa, incluso por ejemplo, la resolución de la cuadrática podría ya hacerse. Pueden hacer operaciones, o sea, obviamente primero tendrían que hacer una operación que eleve al cuadrado un número o que saque la raíz cuadrada y hacer, o sea, ¿qué requieren para la cuadrática? La raíz cuadrada, multiplicación, suma y división. Entonces, todo eso ya lo vimos. Bueno, la raíz cuadrada no, pero no hay raíz cuadrada en ensamblador. Son cosas que ya ustedes tendrían que desarrollar el algoritmo para hacerlo. Ustedes saben que, por ejemplo, una multiplicación puede hacerse sin usar la operación de multiplicación como tal. Se puede uno ir al concepto de la multiplicación y decir, bueno, si quiero multiplicar 5 por 4, lo puedo hacer nada más sumando 4 veces 5 o 5 veces 4 y ya tengo la multiplicación de 5 por 4. Si quiero elevar un número al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Pues si es 5 al cuadrado, tengo que sumar las mismas veces que es el número, ese mismo número precisamente, y ya se obtiene el cuadrado de la cantidad. O también podríamos hacer primero la multiplicación o la multiplicación de el 5 por 5 o cuando es al cuadrado de 6 por 6, no sé. Entonces haríamos como si fuera como si estuviera haciendo la multiplicación, elevarlo al cuadrado, nada más que pues es por el mismo número. Entonces es una operación todavía más fácil que si fueran números distintos. ¿Qué otra cosa? La raíz cuadrada. ¿Cómo podrían hacer una raíz cuadrada?
o una división, por ejemplo, sin dividir. Por ejemplo, si quieren dividir 20 entre 6, ¿qué podrían hacer? Pues sería, por ejemplo, restarle a 26 y así las veces que, o sea, si por ejemplo cabe 3 veces, que cuando llegue a un número, que si por ejemplo llega a 2 y a 2 ya no se le puede restar 6 o no se le resta y queda un número negativo y que ahí se detenga, entonces ya quedaría como 3 y sobraría 2. Exactamente. Pues sí, acabas de definir el algoritmo a la perfección. Eso sería exactamente el pseudocódigo o lo que ustedes podrían en pseudocódigo antes de hacer el programa. Lo que dijo su compañero, podrían escribirlo en una secuencia de pasos y luego ya decir, ok, para este paso, ¿qué requiero? Y empezar a hacer las operaciones en ensamblador. Ahora, ¿qué sigue? Pues quedamos que esto. Y hace lo siguiente. Entonces resta n veces el número entre el que se va a dividir, o sea, al dividendo le resta el divisor n veces y lo que sea n antes de que el número se haga negativo, como dice su compañero, o mientras el residuo sea mayor al dividendo, pues entonces se puede hacer una división más. Y cuando ya no, pues ahí se detiene y automáticamente ya obtienen en el número de restas, sería el cociente o resultado, y lo que quede al final, pues sería el residuo. Y ya tendrían una división sin hacer la operación de dividir. Entonces, les digo, pueden hacer ya prácticamente cualquier cosa, obtener un determinante, tener un sistema de ecuaciones, no sé, de 3x3, obviamente un sistema normal, lineal, que no tenga inconsistencias, y lo podrían resolver mediante ensamblador, darle los datos ahí mediante un vector. ¿Cómo le podríamos dar el vector para que fuera una matriz? Aquí hemos visto cómo se puede darlos, lo vimos en la clase pasada. Le dimos 5 números. Hicimos un vector de 5 números y los números se los dimos ahí en una variable. Pues si nosotros quisiéramos hacer una matriz, pues nada más le daríamos, por ejemplo, si es de 3x3, pues le daríamos los 9 números así en un renglón, en un arreglo de un renglón. Y en el algoritmo lo que haríamos sería leer de 3 en 3. Leemos los primeros 3 y ya tenemos un renglón. Y luego leemos los segundos 3 y ya tenemos otro renglón. Y leemos los terceros 3 y ya tenemos el tercer renglón. Entonces ya la manera en la que lo leamos nos va a poder construir una matriz de n por n. Entonces ya depende de nosotros cómo manejemos el vector. Ya podemos nosotros definir o convertirlo de un vector a una matriz. Y luego ya realizarle las multiplicaciones, sumas y lo que sea, y ya nada más la complejidad radicaría en desarrollar el algoritmo para poder manejar los índices del vector y hacer algo para que rápidamente, sin necesidad de tener que hacerlo número por número, y que solo puedan usarlo para una matriz de 3x3, pues lo generalizan y entonces ya dicen, ok, pues siempre el elemento i más 1 se va a sumar con el elemento i más 3. O se va a multiplicar, perdón, con el elemento i más 3. Y esos dos con el i más 5 o con el i más 6. Y así ya van a hacer todas las operaciones, las multiplicaciones en diagonal, etcétera, y podrían obtener el determinante. Entonces ya todo esto dependería de cada quien, de su capacidad de análisis, de su experiencia en desarrollo de algoritmos, pero pues ya con lo que hemos visto hasta ahorita se puede hacer cualquier cosa. Incluso la emulación, les había comentado, emulación de punto flotante. Nosotros si hacemos una división, hacemos, por ejemplo, lo que dijimos de 20 entre 6, nos da 3 y sobran 2. Y eso sí lo podemos ver. Vemos en una parte del registro AX el 3 y en la otra parte vemos el 2. Entonces no hay ningún problema. Pero sí podríamos ver incluso el punto decimal. Podríamos ingeniárnosla, podríamos
analizarlo un poco y deducir el algoritmo para poder, aunque no exista el punto flotante en el ensamblador, poder nosotros poner ahí una cantidad y asignar el punto y que corresponda. Bueno, aquí uno de sus compañeros que ponga el código en la parte final, no sé si ahí está bien o si le subo un poquito más, ahí me dice en el chat. Ahí se ve bien. Ahí, ok. Bueno, ya casi coincide el tiempo que queda de la reunión de Zoom con el tiempo que queda de clase. Entonces ya nada más, si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Y pues no sé si alguien ya puede tener alguna idea. Ok, está muy bien. Ahí está. Si alguien ya tiene una idea de algún proyecto para el fin del semestre, pues puede desahogarse un poco y al final que se saturan con muchos proyectos o con exámenes o pues de alguna manera al final del semestre es pesado, pues puede ya desde ahorita comenzar a hacer el proyecto. Por eso es por lo que les estoy haciendo mucho énfasis en que con lo que llevamos ahorita ya se puede hacer casi cualquier cosa. Ya lo que resta ver es lo de las funciones que les había comentado, las macros, que con eso ya se pueden utilizar como funciones en C. Aquí se llaman procedimientos, en C se llaman funciones. No, ya les había comentado que el proyecto ustedes deciden si lo van a hacer para el procesador o para el microcontrolador. Eso ya es cosa de ustedes. Les di las dos opciones desde el inicio. Si deciden el procesador, pues tienen que trabajar en el ensamblador, aquí en el M886. ¿El proyecto es individual o es en No, equipo? no, todas las prácticas y el proyecto individual y el proyecto también son en equipo. Ok, gracias. Y si no hay de qué. Y ya queda también pendiente de si los exámenes pueden ser en equipo o no, ya dependiendo. Yo como vea, los exámenes también los podríamos hacer en equipo, pero por ahora lo que es seguro que es en equipo es el proyecto final y las prácticas. Y en cuanto a lo que le estaba comentando, pues sí, o sea, tienen esas dos opciones. Hacer un proyecto para el emulador, para el M886 o más bien dicho para el procesador 8086, que tendría que ser obviamente el ensamblador, o si quieren hacer un proyecto para el microcontrolador. Obviamente para el micro van a tener que esperar un poco para que veamos estos temas y para el procesador pues ya tienen casi toda la información. De hecho, cuando vemos ya lo de los procedimientos y las macros, lo que muchos hacen es ya nada más, por ejemplo, meter esta parte a una funcioncita o a una macro y lo usan ya en todos sus códigos que hacen. Entonces, cada vez que necesitan leer el teclado, pues ya copian ese fragmento, lo insertan en su código y lo asignan a una función y dentro de su programa ya nada más lo llaman mediante el nombre, que se puede llamar, por ejemplo, leer teclado. Y ya en cuanto el procesador llega a esa frase de leer teclado, pues lo que va a hacer es ejecutar este código y automáticamente van a guardar en una variable que ustedes le definen ahí, porque esos procedimientos y esas macros, no en todos los casos, pero sí se le pueden mandar parámetros como a las funciones de C y también puede arrojar resultados. Entonces todas estas cosas, por ejemplo esto acostumbran meterlo también en una función que se llame, un procedimiento que se llame salto de línea o línea nueva, no sé. Y entonces cada vez que quieren hacer un salto de línea, nada más ponen la instrucción o el nombre del procedimiento que se llame salto, no sé, de línea, tal cual. O algo más abreviado, ya ustedes lo definen. Y ya nada más tienen que poner eso.
y el poner eso sería como si pusieran todo esto. Entonces ya su programa se empieza a ver como un lenguaje de alto nivel, porque se empieza a llenar de instrucciones así parecidas. De pregunta, y ahí mismo ponen la cadena o la frase, y luego ya salto de línea, y luego imprime resultado, o imprime decenas, imprime unidades. Entonces ya todo se convierte nada más en puras funciones, y ya se ve como un programa en alto nivel. Que a final de cuentas todos tienen que hacer todo el código, pero se puede reutilizar de mejor manera los fragmentos muy grandes de código y se programa con más orden, con mejor estructura y se puede incluso ahorrar espacio de programación. Entonces, bueno, si no tienen dudas, aquí le dejamos. Nos vemos pues ya la próxima semana. Y gracias por su atención. ¿Sí, dime? Sale, profe, nos vemos. Ok, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, profe. Luego, profe, Muchas gracias. gracias. Que estén bien, descansen.